importante dentro de las unidades de cuidados intensivos es la prevención y control de infecciones en las unidades de cuidados intensivos. Dentro de este tema, sí, queremos saber a qué va abarcado este tema, sí, el tipo de infecciones. El principal, como decir, objetivo de este tema sería identificar y reducir el riesgo de adquirir y transmitir infecciones, sea estas, entre pacientes, personal, estudiantes que acuden a las unidades para algún tipo de procedimiento o capacitación y las visitas que ingresan a estas unidades. Por el momento, en los hospitales públicos están restringidas las visitas, pero sí tenemos personal que acude a estas áreas. Hay que respondernos varias preguntas sobre quiénes son responsables del aparecimiento de este tipo de infecciones o quiénes también somos responsables de la prevención de las infecciones. En sí, somos todo el personal que laboramos dentro de la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué definimos primero principalmente como una infección? Las infecciones que se producen intrahospitalarias son denominadas infecciones nosocomiales. Son todas aquellas que se desarrollan transcurridas las primeras 72 horas de la hospitalización o entre los 15 primeros días del alta hospitalaria. Se deben excluir aquellas que en el momento del ingreso del paciente ya presentaban periodos de incubación, que son las denominadas infecciones comunitarias. ¿Sí? ¿Cuáles son estas denominadas infecciones comunitarias? Por ejemplo, las neumonías o las infecciones del tracto urinario. ¿Qué gérmenes están implicados dentro de lo que es las infecciones nosocomiales? Tenemos en primera instancia las infecciones que son endógenas y las infecciones que son exógenas. Dentro de las infecciones endógenas o primarias, debemos identificar que hay gérmenes, microorganismos potencialmente patógenos, ¿sí? Que son parte de la flora normal del paciente. Habitualmente están presentes en el paciente, ¿sí? Y se identifican como, o sea, son la flora normal en todo tipo de paciente, ¿sí? Las infecciones secundarias son las infecciones que son adquiridas dentro de la unidad de cuidados intensivos, que al momento del ingreso del paciente no estuvieron presentes en ese momento. Las infecciones exógenas, sí, son las infecciones que se producen por gérmenes que los pacientes ya tienen de base. Por ejemplo, un paciente que es diabético, un paciente hipertenso, un paciente insuficiente renal, tiene otro tipo de flora bacteriana, sí, diferente a un paciente sano. Entonces, esos tres tipos de gérmenes son los que están implicados dentro de las infecciones intrahospitalarias. ¿Cómo identifico, cómo se realiza cómo se realiza la transmisión de las infecciones intrahospitalarias? Las infecciones intrahospitalarias se basan, sí, en un medio ambiente. Sí, en el medio ambiente ustedes ven que dentro del hospital se considera un ambiente contaminado, ¿sí? Puede ser estos, a veces adquieren enfermedades los pacientes por aire, por alimento, por uso prolongado de antibióticos, incluso por antisépticos que son de mala calidad. El uso de medicamentos como los antibióticos también provocan una prevalencia o una alta incidencia en el aparecimiento de estas infecciones porque baja la flora o mata la flora normal de los pacientes. Los equipos y superficies, los equipos que utilizamos y que por alguna circunstancia se encuentran contaminados con algún tipo de bacteria de otro paciente. ¿Sí? Otro tipo de pacientes que contribuye a la que es el aparecimiento de las infecciones intrahospitalarias son pacientes que ya se encuentran infectados o colonizados. Pueden ser pacientes que se encuentran en un estricto aislamiento, ¿sí? Por bacterias que pueden ser multiresistentes, ¿sí? Por ejemplo, la KPC.
Este tipo de pacientes, si uno no tiene un aislamiento adecuado del paciente y no tiene las medidas de seguridad para la atención, puede provocarse una contaminación al resto de pacientes a los que se está brindando la atención. El personal, si no toma las medidas de lo que son bioseguridad, pueden ser el causante o el portador del germen que va a provocar las infecciones en otro paciente que no la tenía. Vamos a establecer la cadena infecciosa, ¿sí? Dentro de esta cadena infecciosa, lo que yo les quiero tratar de explicar es una vía de transmisión de la infección, ¿sí? Para que se produzca una infección en un paciente, debe haber una puerta de entrada en el huésped. Puede ser un paciente que sea inmunodeprimido, un paciente que está en condición crítica, sí, un paciente que tiene múltiples abordajes puede desarrollar una infección dentro de la unidad. Un huésped susceptible es la persona quien está infectada y que puede infectar al resto de personas. El agente infeccioso o patógeno es la bacteria o el microorganismo que está infectado el huésped. El reservorio, sí, o fuente para el crecimiento del agente es el periodo de incubación, sí, que tiene ese microorganismo para que encuentre una puerta de salida del reservorio, sí, y se pueda producir una infección o transmitir una infección a otro paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes que se ven dentro de las unidades de cuidados intensivos? Se ha registrado un aumento de la frecuencia de infección nosocomial y se ha relacionado con algunos factores, tales como, primero, el compromiso inmunitario. El compromiso inmunitario de un paciente crítico es altamente un riesgo porque el uso de antibióticos, ¿sí? El uso de antibióticos de alta gama hace que las bacterias que sirven de barrera o defensa para algún tipo de enfermedades bajen la carga inmunitaria y ayuden o favorezcan a que se desarrolle la infección. Dentro de los pacientes, también pacientes que ingresan de alto riesgo, sí, son los pacientes que ingresan de múltiples traumatismos, tienen diferentes lesiones, sí, generalizadas y que pueden, por esas barreras de entrada que se encuentra lesionada, como es la piel, producir un cambio fisiológico y un proceso infeccioso. El aumento progresivo de la edad de los pacientes. No es lo mismo tratar un niño que tiene una carga inmunitaria elevada, sí, que tiene mayor resistencia a lo que es la medicación, los antibióticos del ambiente, a un paciente que ya es anciano o de tercera edad. Estos pacientes de tercera edad son mayormente susceptibles para ser candidatos a contraer un proceso infeccioso. La utilización de procedimientos agresivos de diagnóstico o terapéutico, ¿sí? Exámenes y tratamientos invasivos. Cuando atendemos un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, es un paciente crítico que va a necesitar de múltiples accesos. Tales son la colocación de un acceso venoso central, puede ser que necesite una intubación orotraqueal, puede ser que necesite para su alimentación una sonda nasogástrica, para controlar un volumen de diuresis, y puede necesitar la colocación de una sonda Foley, ¿sí? Todo este tipo de procedimientos que son invasivos para el paciente, ¿sí? Provoca que se produzca una infección. Pese a las medidas que se tomen, estándares de colocación de cada dispositivo, tiene un riesgo de sufrir una infección. El uso de terapias inmunosupresoras, sí, o el uso de antibióticos de amplio espectro, también hacen que la flora que ayuda a la flora bacteriana que es propia del organismo, que ayuda a las defensas de otros microorganismos, no pueda tener la misma reactividad ante bacterias que son más agresivas. La relación de procedimientos quirúrgicos completos también son una causa muy frecuente del aparecimiento de
de infecciones intrahospitalarias. El uso intenso de antibióticos que promueve la resistencia a los mismos. Lamentablemente en nuestro medio en donde trabajamos, siempre estamos observando que la cantidad de antibióticos a veces es muy alta. A un mismo paciente tiene 2, 3 y a veces más antibióticos, sí, que alguno no cumple una función, pero al otro son diferentes al otro tipo de funciones que necesita esa efectividad. Pero este uso indiscriminado de antibióticos, sí, y ese uso agresivo de antibióticos hace que igual las defensas del paciente se vean afectadas, se vean agredidas y no permita que el paciente tenga una batalla en iguales condiciones para salir adelante. Infecciones que son más frecuentes en nuestro medio, en lo que es la unidad de cuidados intensivos. Las infecciones nosocomiales más frecuentes son las infecciones del tracto urinario, usualmente asociadas a la cateterización de las vías urinarias. ¿Por qué se da este tipo de infecciones? Porque las medidas que se está tomando para la colocación del dispositivo no son las adecuadas. Tengamos en cuenta que el tracto urinario es una zona estéril, ¿sí? Pero que al momento del ingreso debe hacerse un aseo previo, una desinfección previa de toda la zona del periné para que al momento de la inserción del catéter sea mínima el arrastre de bacterias que se tenga al paciente. De las heridas operatorias, sí, esto se debe a que al momento que se realizan las cirugías, en el preoperatorio existen protocolos que se deben llevar y uno de los protocolos es la antibiótico-terapia pre-cirugía. Sí, en muchas ocasiones el médico deja indicando administración de cefazolina antes de la cirugía. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que aunque la administración es intravenosa y supuestamente, ¿no?, la reacción es inmediata, siempre se debe tener un rango de 30 minutos antes del inicio del proceso quirúrgico. Sí, por eso es importante la medicación. Si yo veo una cirugía que está programada para las 9 de la mañana, el antibiótico debe recibir el paciente, sí, sería a las 8:30, ¿sí? Para que tenga un tiempo de acción y un tiempo de desarrollo en todo el organismo. Ese es un protocolo preantibiótico. Ese tipo de protocolos lo maneja mucho lo que es cirugías generales, sí, para evitar las infecciones postoperatorias de las heridas quirúrgicas. Las bacteremias que se presentan en pacientes de cuidados intensivos son muy frecuentes por la colocación de accesos vasculares. Más que al momento de la colocación de un acceso vascular, debemos tener en cuenta que son procedimientos estériles, porque el paciente está recibiendo directamente a su torrente sanguíneo. O sea, es un proceso invasivo. Así sea la colocación de una vía periférica, debe hacerse con todas las medidas de asepsia y antisepsia para esa colocación. Cuando se coloca un catéter o un dispositivo central, todo el procedimiento es estéril, ¿sí? Y nosotros, como personal de enfermería, estamos encargados de orientar al personal médico del cómo debe colocarse el equipo de protección y las medidas para conservar el material estéril que se va a utilizar en la colocación de ese acceso vascular. Hagamos cuenta que un catéter central va directo a la aurícula, a una vena grande. Entonces, si yo no tengo precaución de la primera desinfección o al momento que abrí el instrumental que necesite el médico, se contaminó y por alguna razón, entonces no estoy garantizando que ese procedimiento se está realizando de manera estéril. ¿Sí? Yo como personal de enfermería que estoy circulando en ese procedimiento, si le veo al médico o si observo que el médico hace alguna acción, ¿sí?, que produzca contaminación, le digo, debo parar ese procedimiento e indicarle que tiene que ser un procedimiento estéril.
Muchos galenos que trabajan con nosotros a veces no aceptan un criterio de lo que es enfermería, pero nosotros, como ya somos un personal que vamos a seguir laborando, con la manera más educada o con el enfoque a lo que vamos a realizar, le sugerimos que nos ayude y que el procedimiento sea de la mejor manera, ¿sí? Para evitar las bacteremias en los pacientes. ¿Cuál es otra causa de las bacteremias? Las causas de las bacteremias también cuando se observan, sí, es porque han tomado la actitud, sí, muchas compañeras o donde yo he ido de observación, es que desconectan los equipos de infusión, tanto de las bombas, ¿sí? Como de los equipos de venoclisis. Desconectan y colocan unas tapitas, pero no se percatan que esa vía es estéril, va al torrente sanguíneo, no se puede desconectar, ¿sí? Si el paciente va a ser trasladado a unidad, yo sé que no puedo desconectar, pero algún tramo debe estar desconectado y tengo que cambiar unas llaves de la manera más estéril o colocar unas tapitas que sean lo más estéril posibles en la vía para evitar este tipo de bacterias. ¿Sí? En los equipos de venoclisis muchas veces están colgados en los soportes de la medicación y están sin protección. Imagínense estar al ambiente, donde en el ambiente se cultivan bacterias, y coger ese mismo equipo y el hecho de conectarlo directo a la vía periférica o a la vía central, sin tomar la precaución ni siquiera de la primera desinfección, que es con una torumbita de algodón, ¿sí? Y esperar un ratito hasta que se realice un poco la desinfección. Lo conectamos directo y podemos producir una bacteremia. El índice de bacteremias en los hospitales es demasiado alto, ¿sí? Se provocan por este tipo de acciones, porque no tenemos precaución y al momento de desconectar ese equipo o esa infusión, ¿sí? De suspender, de desconectar, el cubrir con un material estéril, ¿sí? Por ejemplo, el equipo de venoclisis que yo retiro de una llave de 3 vías, puedo conectarle a una aguja de una jeringuilla que es estéril, teniendo todas las precauciones posibles, ¿sí? El cambio de estos dispositivos, ¿sí? Que están dentro de las vías periféricas, son cada 72 horas. Entonces debemos tomar en cuenta para el cambio de estos dispositivos la fecha de colocación, independientemente de la hora de ingreso del paciente a la unidad. ¿Sí? Si el paciente ingresó el 22 de febrero a las 11 de la noche, hasta el 23 de febrero ya son 24 horas, pero le tomo en cuenta la fecha, digo 22, 23, 24, independientemente. Así falte un minuto para las 12 de la noche, ya eso, la ya corre como el día anterior. Entonces se tiene que tomar en cuenta que son 72 horas que dura ese equipo. ¿Sí? También dura aparte de prevenir infecciones, también se ha visto que los antibióticos, que el uso de medicación tiende a impregnarse en las paredes de los equipos y están brindando una inadecuada infusión de esa solución. Por ejemplo, cuando utilizamos una solución de insulina, una preparación de insulina, sabemos que la insulina debemos cambiarlo cada 6 horas, pero no porque se inactive en sí, no, sino que la insulina lo que hace es adherirse a las paredes de los componentes del suero y del microgotero y de los equipos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Antes de preparar la nueva dosis, lavar con una cierta cantidad de solución salina, preparar la solución que voy a iniciar, cebar ese equipo y conectarle al paciente con todas las medidas de seguridad que necesite el paciente. No podemos saltarnos un procedimiento por la premura del tiempo, por la carga de trabajo, que yo sé que es mucha carga de trabajo, pero el hecho de que un paciente me presente una bacteremia, ¿sí? Asociada a mi atención, quiere decir que va a pasar más tiempo hospitalizado, va a recibir más medicación, va a deteriorar su estado general e incluso puede fallecer por este tipo de bacteremias que se producen. En el tracto respiratorio, sí, en general
condiciones por el sistema más de ventilación mecánica, ¿sí? Estas infecciones que se ven en el tracto respiratorio son este tipo de infecciones que se producen al momento de la colocación del tubo, ¿sí? Endotraqueal, y al momento de la aspiración que realizamos de secreciones del tubo. Porque en muchas ocasiones, igual, por la premura del tiempo, por las condiciones, porque tal vez no dispongo del material que necesito para realizar este procedimiento, lo hago de una manera normal, como un procedimiento limpio. Pero el hecho de aspirar secreciones de lo que es tráquea es un procedimiento estéril. Cuando se toma una muestra para lo que son unos aspiradores traqueales, se observan bacterias que son propias del medio, más no de adentro, que están produciendo infecciones. Eso se debe a que la persona que está realizando o las personas que realizamos la atención de este paciente no estamos tomando las medidas adecuadas para la realización de estos procedimientos. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de las infecciones nosocomiales están incluidos este cuarto grupo y este 80% se deben a la atención de salud, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucha conciencia en el cuidado integral del paciente. ¿Qué implica que mi paciente cuando se contamine o adquiera una infección nosocomial? Por ejemplo, un paciente ingresó por una infección de tracto urinario, ¿sí? El paciente ingresó, sí, pero como estaba yo atendiendo a otro paciente y no tuve la precaución, primero de la utilización de guantes o de lavado de manos, esas bacterias que yo tengo del otro paciente, sí, pasan al otro paciente. Soy un medio de contagio. Esto me indica que al paciente le va a provocar, como les decía, muchos inconvenientes, ¿sí? Se duplican costos, tanto para la atención de personal en sí que necesita la unidad, como para el paciente, porque el pasar mayor tiempo hospitalizado implica que el paciente tiene que comprar insumos, tiene que comprar cremas, tiene que comprar pañales, que tal vez no alcance en su nivel económico, ¿sí? Al hospital también le duplica lo que son los costos, porque sí implica que ya no va a invertir en un paciente que podía haber salido en unos 5 días y que por A o B circunstancias se contaminó, ya no va a invertirlo de 5 días, sino invertirlo de 10. Entonces eso implica un costo elevado en la atención, ¿sí? Y también se evidencia en este tipo de pacientes, se evidencia la falta de normas básicas de bioseguridad, ¿sí? Del personal que está brindando la atención al paciente. Pero ojo, no solo somos personal de enfermería que estamos trabajando con este tipo de pacientes, es personal auxiliar, es personal médico, es personal que ingresa para estudiantes, ¿sí? Y son familiares. Entonces, todo ese tipo de personal necesita una educación de la forma adecuada, cómo debe manejar a ese paciente. Pero ¿quiénes somos las llamadas para ayudar en esa evaluación? Sí, son ustedes, por favor. Como personal de enfermería capacitado. Otra vez me volví. ¿Sí? Les puse nuevamente esa imagen de los gérmenes que están implicados. Es para que ustedes recuerden cuál tipo de flora es normal, ¿sí? Y cuáles son las que tenemos que tener mucho cuidado. Dentro de la atención, de lo que son los cuidados de atención a pacientes en UCI, tenemos diferentes tipos de aislamiento. ¿Por qué se clasificamos los aislamientos? Clasificamos en la forma de los pacientes, ¿sí? Perdón, en las condiciones de los pacientes. No es lo mismo recibir un paciente de una cirugía limpia que se nos contaminó, perdón, que se complicó por sangrado o porque empezó a presentar una dificultad respiratoria, que en ese caso el ingreso sería un paciente limpio para monitoreo, ¿sí? A un paciente que nos ingresa en un piso con un diagnóstico de una sepsis,
Sí, este tipo de ingresos de pacientes que según la valoración médica, si tienen algún problema añadido, sobreañadido de infecciones, se trata de ubicar en zonas o que tengan el mismo diagnóstico o en áreas restringidas de aislamiento, ¿sí? Uno de estos tipos de aislamiento es el aislamiento estricto o por vía aérea, ¿sí? Les puse este tipo de aislamiento, es por la situación actual que estamos pasando. Este tipo de aislamiento nos ayuda mucho al manejo de pacientes de COVID-19, el SARS-CoV-2. Cuando nosotros manejamos un paciente de COVID, aparte de los diferentes enseres, insumos que se contaminan, sí, al momento de la atención va más enfocada a que el personal tenga las estrictas medidas de bioseguridad, sí, el uso de mandiles como barrera protectora, el uso de guantes, sí, el uso de gorros para cubrir el cabello, de gafas protectoras o de los visores faciales. Toda ese equipo de protección personal que utilizamos para la atención de este tipo de pacientes es por la gravedad, o sea, el grado de infección que está produciendo este virus, ¿sí? Tan compleja y tan alarmante a la vez que cuando recién inició esta pandemia, muchas de las personas que trabajábamos a veces no teníamos tal vez el miedo o el desconocimiento del cómo reaccionar ante un paciente de COVID, porque era el miedo, el susto, y cómo me voy, y si me llevo, y si me contamino, y ahora qué va a pasar. Es cierto que todo ese miedo, todo ese pánico que sufrimos muchas de las compañeras que trabajamos en el área de cuidados intensivos, sí, a lo largo fue superado, sí, porque tenemos más conocimientos de cómo es el tipo de aislamiento que vamos a tener, cómo es la colocación correcta del equipo de protección personal y cómo es la manera correcta del retiro de equipo de las prendas de protección. Porque hay que garantizar tanto la atención para el paciente como mi seguridad como personal que estoy trabajando en esa área. ¿Sí? El aislamiento protector o inverso. Este tipo de aislamiento lo hacemos más en pacientes que son inmunodeprimidos. Este tipo de aislamiento es para el paciente, no para mí como personal, ¿sí? Este tipo de aislamiento lo hacemos específicamente en pacientes que están recibiendo trasplantes de órganos o en pacientes que están con un sistema inmunitario muy deficiente, como son los pacientes de cáncer. Pueden ser leucemias y todo ese tipo de patologías, en donde su sistema inmunitario no está en toda su capacidad de defensa, ¿sí? Cuando iniciamos una terapia inmunosupresora, ¿sí? En los pacientes, hacemos que el paciente se vuelva como una esponjita, ¿sí? Que al momento que está seca, ¿sí? Mientras más se le cuide seca, la esponjita no va a pasar nada. Pero al momento que el paciente o le mojamos a la esponjita, absorbe toda esa carga viral o toda esa carga bacteriana y el paciente se nos puede contaminar. Entonces el uso en sí de las prendas de protección que yo voy a utilizar para la atención de ese paciente no está, como decir, indicado porque mi paciente sea un paciente contaminado, sino más por la precaución de que mis bacterias, sí, como personal de salud, le transmita yo al otro paciente. El aislamiento respiratorio o por gotitas, esta transmisión ocurre con partículas mayores a 5 micras, ¿sí? Generalmente se producen al hablar, al toser, al estornudar, y que estas bacterias quedan suspendidos durante unos minutos en el aire, ¿sí? Y que al momento de toser o por la fuerza que presentan, ¿sí? Pueden llegar incluso hasta una superficie de 2 y 3 metros, ¿sí? Entonces, esa precaución es el aislamiento respiratorio. Este tipo de aislamiento se lo hace con mayor frecuencia en pacientes que tengan tuberculosis pulmonar,
Un paciente que está presentando sarampión, ¿sí? O rubiola. También puede ser por meningitis o por varicela. Tengamos en cuenta que el personal que va a brindar atención a este tipo de pacientes, sí, debe tener la inmunización necesaria para ingresar al paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a entrar a una unidad en donde tengo un paciente con sarampión, si a mí de pequeña no me dio o no me vacunaron o no sé si tenga esa inmunidad, ¿sí? Al sarampión, puedo contagiarme. Hagámosle cuenta que el sarampión es una enfermedad propia de la infancia, en donde la infancia la barrera inmunitaria es súper elevada y está en condiciones de pelear con las bacterias. Mientras más va creciendo en edad, ¿sí? Es más lábil su sistema inmunitario. Y la infección que a un niño, un sarampión a un niño le dio muy leve, ¿sí? También a un adulto le puede dar leve, pero como le puede dar de manera más complicada. En este tipo de aislamiento respiratorio por gotitas también entra lo que es el SARS-CoV-2 y también la neumonía por H1N1, ¿sí? ¿Cuál es lo importante en este respiradores, en este tipo de aislamientos? Es el uso de mascarillas N95. Lamentablemente durante esta pandemia se acabó todo ese tipo de material de protección, pero nos ayudaron las autoridades con las KN95, que según las especificaciones daba la misma seguridad para este tipo de aislamientos. Según esas especificaciones decía que daba esa misma seguridad, pero igual como vuelvo y repito, el miedo, el desconocimiento, también hacen que se pueda producir errores. Entonces lo que se optó es colocar una mascarilla quirúrgica sobre el respirador KN95 y desecharlo al momento de la salida del turno. Debemos tener en cuenta que los respiradores que se utilizan, los N95, tienen una durabilidad de 72 horas, siempre y cuando no se hayan dañado los filtros. Cuando la mascarilla yo he utilizado en un rango de 72 horas, el filtro que ya utilicé ya no me va a servir. ¿Por qué? Porque está sobrecargado, tanto de humedad al respirar, como del medio ambiente que está de bacterias. Entonces necesito que ese respirador sea cambiado. En las unidades de cuidados intensivos debido a la pandemia, se utilizó las KN95 por 2 turnos. ¿Sí? Entonces se utilizaba el turno en la mañana, el turno de la noche, sí, porque muchos hospitales hicimos turnos de 12 horas, y nuestro respirador N95 nos retirábamos según las normas, según el protocolo que muchas personas sí deben conocerlo, y lo colocamos en una fundita de papel, no en un recipiente plástico, porque el plástico hace que ese respirador sude y se dañe el filtro que tiene en medio de las capas, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es colocar en una funda de papel, lo identificamos con el nombre del personal de que y lo dejamos en una superficie donde no se contamine, con todas las medidas de bioseguridad. El aislamiento entérico o digestivo. Este aislamiento va más encaminado a pacientes que han sufrido infecciones como la gastroenteritis bacteriana o la fiebre tifoidea, ¿sí? En donde se observan deposiciones líquidas, abundantes, de mal olor, que tienen una carga bacteriana muy elevada, ¿sí? En donde los pacientes realizamos el aseo y el material o la prenda de protección después de realizar la atención al paciente es desechado. El aislamiento de contacto directo o indirecto, ¿sí? El aislamiento de contacto son bacterias propias que se transmiten en las manos. Las herramientas de una enfermera que trabaja en la unidad de cuidados intensivos son nuestras manos, aparte del equipo que necesitamos, ¿no es cierto? Al nosotros realizar este tipo de aislamiento de contacto, implica que yo tengo que utilizar una bata específica para la atención de ese paciente, un par de guantes
específico para ese paciente, ¿sí? Debo tener en cuenta que no puedo colocarme un par de guantes y realizar la atención a los 3 pacientes que tengo asignados, ¿sí? Los guantes no eximen de lavado de manos, ¿sí? De un buen lavado de manos. El uso de los guantes es como una barrera de protección, ¿sí? Para el paciente y para el personal que está haciendo. Para el paciente, porque si yo desecho en la misma unidad del paciente, evito llevar bacterias del un paciente al otro paciente, ¿sí? Y para mí, evito, ¿sí? El yo contaminarme, ¿sí? De la bacteria que tiene el paciente. Porque por A o B, o por un incidente, yo trabajé con ese paciente, no tuve la precaución de realizar un correcto lavado de manos y por accidentalmente me toqué los ojos con la mano sucia, puedo desarrollar una conjuntivitis por esa bacteria del paciente, ¿sí? El aislamiento de contacto está dado en pacientes con bacterias multiresistentes, ¿sí? Como la famosa KPC, ¿sí? La KPC, la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenem-masa, es una bacteria multiresistente que inhibe la acción de los carbapenémicos. Díganse en estos, imipenem, meropenem, ertapenem, ¿sí? Esta bacteria no tiene un antibiótico específico de agresión. Cuando se utiliza un antibiótico específico, para este tipo de bacterias no la encontramos. En muchas unidades, sí, tenemos el uso del colistin, ¿sí? Pero el colistin en sí no es un antibiótico específico para controlar KPC. Es un antibiótico que me ayuda a que la membrana que recubre a la bacteria de la KPC se debilite y me permita el paso del carbapenémico para que yo le pueda ayudar en la destrucción de esa bacteria. Es un medicamento que se utiliza cada 6 horas, me parece cada 8 horas, junto con el carbapenémico, ¿sí? Pero que esa es la acción. No es que yo tengo colistin y me va a ayudar a matar. No, ayuda a debilitar la membrana que recubre la bacteria y permite el ingreso del carbapenémico, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el aislamiento de contacto en pacientes que tienen este tipo de bacterias. En este tipo de pacientes con este tipo de patologías es indispensable un correcto lavado de manos, ¿sí? Para evitar el transmitir a otro paciente la enfermedad. Ese es el cuidado directo, perdón, el aislamiento de contacto, ¿sí? El que es directo, de piel a piel. El aislamiento de contacto indirecto, ¿sí? Es cuando yo tengo una superficie contaminada de dicha o bacteria que está produciendo un paciente, por ejemplo, un estetoscopio, y no tomo la precaución de esa desinfección y ese mismo estetoscopio ocupo en el otro paciente. Entonces, de esa manera indirecta, yo me lavé las manos, me retiré el equipo de protección de ese paciente, utilicé correctamente, pero no me percaté de que el fonendoscopio que utilicé estuvo en contacto con ese paciente, ¿sí? Entonces, como no me percaté, no hice una desinfección de ese estetoscopio y voy a la siguiente valoración, me estoy llevando las bacterias de un paciente hacia el otro paciente y estoy provocando una contaminación cruzada o una infección nosocomial. ¿Qué actividades de prevención puedo hacer en este tipo de infecciones? Las actividades, sí, son primerito encaminadas a la vigilancia y el control de estas infecciones, que constituyen un componente fundamental para la seguridad de pacientes hospitalizados. ¿En qué se basa la vigilancia? La vigilancia se basa, sí, en ver cuántos pacientes se me contaminan de una bacteria infecciosa, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo un paciente con una bacteria multiresistente, ¿sí? Después de unos 5 días, que dura un periodo de incubación de 5 a 7 días, el próximo paciente está con los mismos síntomas, ¿sí?
o al momento de realizar yo los aspirados de control, evidencio ya la bacteria del un paciente en el otro paciente. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que se produjo una infección cruzada. ¿Sí? Por causas desconocidas, pero no sabemos por qué circunstancias se contaminó, pero sabemos por cuáles medios se puede contaminar. Entonces existe un registro en cada unidad de este tipo de infecciones y el control se basa en la educación de la atención al paciente, en las capacitaciones continuas al personal de nuevo ingreso, a los médicos que tienen algún tipo de conocimiento y también al personal de enfermería, ¿sí? Para reforzar ese conocimiento que tenemos sobre lo que son infecciones, ¿sí? Podemos prevenir cualquier tipo de infección a nivel hospitalario, ¿sí? Simplemente con este sistema de vigilancia, ¿sí? Al momento de hacer este sistema de vigilancia, el personal, ¿sí? Que está asignado a la unidad de cuidados intensivos, al momento que ingresa al turno, ¿sí? Debe ser un personal específico designado a la atención de esos pacientes, ¿sí? No puedo como supervisora de enfermería asignar a este tipo de pacientes contaminados, sí, una enfermera, por ejemplo, a 2 pacientes contaminados y a un limpio. No puedo, porque eso me implica que yo tengo que coger el paciente limpio y puedo arrastrar esas bacterias al paciente y provocar un daño, ¿cierto? Debemos promover un adecuado e insustituible el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos dentro de las instituciones públicas a nivel mundial se ha constituido uno de los mejores medios de prevención para todo tipo de infección. Ustedes saben que el lavado de manos tiene 5 momentos, ¿sí? 2 antes, 3 después, pero tiene 11 pasos de lavado de manos, ¿no es cierto? Y que dura de 40 a 60 segundos, ¿sí? Tomando un lavado adecuado, ¿sí? Haciendo un lavado de nuestras manos, podemos prevenir en un 60% el aparecimiento de las infecciones nosocomiales, ¿sí? Dentro de nuestro ambiente hospitalario, pero también es importante, ¿sí? El realizar el lavado de manos antes de la salida de nuestro turno de labores, incluso antes de la salida de nuestro medio hospitalario. De esta manera evitamos llevarnos bacterias que son infecciosas a nuestros hogares, ¿sí? Los uniformes que utilizamos también dentro de la institución nunca deben entrar en contacto con la ropa de casa, ¿sí? El lavado de este tipo de uniformes, por más que una compañera trabaje en un sitio donde aparentemente no, no es contaminado, ¿sí? Su uniforme es como un equipo de protección personal y debe ir separado de la ropa de casa, ¿sí? Usted llega a su casa en una tina muy aparte, deposita su uniforme con detergente o con desinfectante y lo lava aparte del resto de ropa de casa, ¿sí? No podemos hacer esa mezcla porque nadie garantiza que no llevemos alguna bacteria en nuestro uniforme a nuestros hogares. Recordemos que un principio de bioseguridad, de universalidad, ¿sí? Es que todo paciente, ¿sí? Independientemente de la patología, es altamente contaminante, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de regla no se debe basar solamente en la unidad de cuidados intensivos, sino en todo tipo y a todo nivel de atención. La detección precoz de las patologías ayudan para iniciación de tratamiento más tempranamente que puede responder a este tipo de infecciones, ¿sí? Y también es muy importante el adoptar políticas del uso de antibióticos, del uso indiscriminado de antibióticos, pero esto más es en las comisiones en donde existe ya personal médico, porque muchas veces se ha visto que para el manejo de infecciones
toman medidas demasiado agresivas, no inician con un medicamento que sea de baja, o sea, de baja conocimiento, por ejemplo, una ampicilina, diga usted, sino que se van al médico de primera elección le dan una cefalosporina, entonces no, ese es un uso indiscriminado de estos medicamentos que a la larga produce resistencia a los antibióticos, ¿sí? Y el personal que nos quedamos a laborar en los hospitales tenemos menos rango de confiabilidad de los antibióticos, ¿sí? Muchas de las veces también se utilizan antibióticos que no favorecen una pronta recuperación, ¿no? Porque empezamos desde el antibiótico más suave o más inofensivo, pero tenemos que tener en cuenta que tal vez la casa comercial o la marca del medicamento no es la adecuada para que tenga un principio activo bueno, ¿sí? Porque muchas veces he observado que estamos dando por ejemplo, ceftriaxona de una presentación a un paciente, damos ceftriaxona de presentación a otro paciente, los dos reciben al mismo horario, pero el uno tiene mejor condición que el otro paciente. Entonces, muchas de estas cosas sí influyen en la recuperación de los pacientes. ¿Cómo ayudo yo a formular un protocolo de prevención de infecciones? ¿Sí? Uno como personal de enfermería debe entender, ¿sí? Con qué cantidad de insumos estoy trabajando, ¿sí? Es cierto que en muchas de las unidades existe mucho material para trabajar, pero no por el hecho que tenga la cantidad suficiente de material para trabajar, voy a entrar en el desperdicio, ¿sí? Debo optimizar el equipo que yo tengo, el material que yo tengo para trabajar con ese paciente. ¿Sí? Si necesito que ese paciente esté en aislamiento de contacto, coloco una batita, ¿sí? Solo para que se atienda ese paciente y que a las 12 o 24 horas sea cambiada esa bata, ¿sí? No quiere decir que vengan 10 médicos y a los 10 médicos para que puedan entrar les dé una bata. Eso no es optimizar, ¿sí? Si no tengo ese recurso, por ejemplo, muchas veces hace falta el médico que va a entrar a la valoración tenga doctor. Es cierto que muchas veces nos exigen y nos obligan a darles a los 10 médicos el material de protección para que entren a un paciente, ¿sí? Y si tengo 10 pacientes contaminados, no tengo la disponibilidad de 100, gastar 100 batas en una solo pase de visita. Entonces, de todo eso hay que educarle a las personas que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Debo tratar de a mi personal con el que estoy trabajando, sí, hacer como un estándar de atención a los pacientes durante las 24 horas y los 365 días del año. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo que aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Muchas de las veces cuando vamos a una unidad, yo tengo un conocimiento de lo que tengo que realizar, pero de repente viene otra compañera y dice, no, ¿sabes qué? Esto hagamos así. Hay dos criterios diferentes, ¿sí? Hay rivalidad dentro de nuestro trabajo, pero es de sabios aceptar el criterio de la otra persona. Si la otra persona dice, hagámoslo así, usted exponga su punto y lleguen a una mediación para brindar esa atención adecuada al paciente. ¿Sí? El adiestramiento del personal médico, de enfermería, en el tratamiento y manejo de estos pacientes va a ayudar mucho a la vigilancia y al control de este tipo de patología. Si yo le educo a un médico que para colocar una vía central necesita ponerse gorro, bata, mascarillas, guantes estériles, ¿sí? Yo le educo y que haga un procedimiento estéril, lo más estéril posible, ¿sí? Va a haber un poco de rechazo en el médico, decir, usted no me va a enseñar. No, doctor, no le puedo enseñar lo que usted sabe, pero necesito que usted se ponga este tipo de material. Con la mejor disposición nos ayudan también el personal médico, al igual que las compañeras auxiliares.
Dentro de todo lo que es este tipo de infecciones, y que me olvidaba, perdónenme, es el aislamiento estándar, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de ese estándar? Es el uso de guantes, de mascarillas, de batas, cuando yo manejo diferentes fluidos, ¿sí? Incluso las gafas protectoras, si un paciente que a lo mejor está produciendo fluido, sea por tos, por algún drenaje o por una sonda vesical, debo utilizar este tipo de protección para la eliminación de fluidos, ¿sí? O para la atención directa en sí del paciente. Estos son los 5 momentos de lavado de manos, ¿sí? Como les decía, son 2 antes, 2 después. Los 2 primeros van relacionados con el contacto del paciente. Es contacto directo con el paciente y antes de realizar la técnica aséptica con el paciente. Yo debo exigir el lavado de manos antes de la colocación de un acceso vascular, de realizar una intubación, de realizar una curación de heridas, ¿sí? Aparte del material o las medidas de protección que yo debo tener con este tipo de pacientes, debo apoyarme en lo que es el lavado de manos. Si el médico que está, como decir, el médico está listo para la colocación de ese acceso vascular, por ejemplo, pero yo estoy pendiente y no se ha lavado las manos, le digo, por favor, doctor, lávese las manos. ¿Sí? Es una regla general, no solo para nosotros, sino para todas las personas que trabajamos en salud. Sí, los 3 momentos después son después del llego y exposición a líquidos corporales o fluidos, después del contacto que tengo directo con el paciente, después con el contacto del entorno del paciente. ¿Sí? Estos son los 5 momentos de lavado de manos. Dentro de lo que es el lavado de las manos, también tenemos la desinfección de las manos. ¿Sí? Nos dice que el lavado de manos debemos realizarlo cuando nuestras manos estén visiblemente sucias. Pero no me parece un concepto aceptable, ¿sí? Porque si yo realizo un aspirado del paciente, si le voy a realizar una aspiración de secreciones, tengo que lavarme las manos, colocarme el material de protección que voy a realizar el procedimiento, termino el procedimiento, retiro un tónico y tengo que volverme a lavar las manos, ¿sí? Aparentemente no es tan sucia, pero sí puedo tener contacto con algún tipo de fluido, ¿sí? La desinfección de manos debe realizárselo solamente cuando, ¿sí? Son procedimientos de administración de medicamentos continuos en un paciente o medicamentos que no impliquen el contacto directo con el paciente. ¿Sí? La desinfección de manos se lo puede realizar por 5 ocasiones y después un lavado de manos continuo y en el tiempo especificado por las reglas del ministerio. Como les decía, volvemos, ¿no? A lo que es el lavado de manos como una técnica de prevención. Otra forma de prevención de infecciones también es el adecuado almacenamiento y desecho de los componentes infecciosos. La inmunización, que es importante en todo el personal que labora en las unidades, ¿sí? Y el protocolo de desinfección de las unidades que utiliza el paciente de la unidad de terapia intensiva. Si un paciente ya es dado de alta, sí, se deben desechar todo el material que sea descartable. Mangueras de ventilador, equipos de bomba, todo lo que se haya utilizado, ¿sí? En el paciente. Cuando ya he descartado todo y los equipos están listos, debe pasarse primero una capa de jabón enzimático en todo el instrumental y equipos que haya utilizado el paciente, ¿sí? Luego se le realiza un enjuague, es igual con una compresa limpia, realizamos. Después de realizada esta desinfección, realizamos una aplicación del antiséptico o el desinfectante que vamos a utilizar. En estos tiempos el más utilizado son las sales de cloro, ¿sí? Pero también tenemos el Virkon, ¿sí? O el amonio cuaternario, ¿sí? Lo que sí hay que tener precaución es que no se deben mezclar los amonios, ¿sí? No puedo, por ejemplo, pasar una superficie con Freset
A las 3 horas volver a hacer una desinfección con Virco y a las siguientes horas volver a hacer una desinfección con amonio cuaternario. No se puede, porque no permitimos que actúe ni el primer desinfectante, ni el segundo, peor el tercero. Se debe hacer con un solo desinfectante y pasando hasta 2 veces por las superficies, ¿sí? Con un intervalo de 1 o 2 horas. Podemos hacer una nueva desinfección. Y con eso garantizamos lo adecuado, que esté limpio, que esté libre de bacterias infecciosas para la recepción del siguiente paciente. Como les conectaba que la vestimenta para los diferentes aislamientos es muy importante el uso de barreras de protección. Así como es importante el sabérselas colocar, sí, es importante y mucho más tiene relevancia el correcto retiro de las prendas de protección. No es que si yo trabajo con un paciente infeccioso y me retiro la bata como sea. No, usted tiene que retirarse adecuadamente, sosteniendo primero los puños, sí, jalando hacia adelante, que la parte expuesta que va al paciente siempre quede hacia adentro, ¿sí? Para que al momento que yo vuelva a utilizar la bata, no coja esa bata que está con la superficie expuesta, contaminada, sino la parte interna de la bata, ¿sí? Es muy importante el saberse tanto como colocar las medidas de protección como el retiro adecuado. Porque si tengo un mal retiro de las prendas de protección, sí, si por ejemplo estoy colocada un equipo de protección personal para un paciente de SARS-CoV-2, sí, y me retiro sin tener precaución de primero retirarme los primeros guantes que estoy brindando la atención, me retiro la mascarilla. Entonces tengo el riesgo de contaminarme de COVID. ¿Por qué? Porque la bata, la gorra, las gafas que estoy utilizando están impregnadas de COVID, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos al quitarnos la mascarilla es respirar y estamos respirando las bacterias que están impregnadas en los distintos materiales de protección. Otra medida de profilaxis para lo que son las prevenciones de infecciones en UCI son la contaminación, la descontaminación digestiva selectiva. ¿A qué se refiere este tipo de descontaminación? La descontaminación digestiva selectiva, sí, es una estrategia profiláctica cuyo objetivo es reducir la incidencia de infecciones, principalmente de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en los pacientes que requieren cuidados intensivos, ¿sí? Previniendo o erradicando el estado del portador, principalmente en la orofaringe, en nivel gastrointestinal de microorganismos potencialmente patógenos. La contaminación digestiva selectiva es un conjunto de maniobras que abarca lo que es higiene, administración de antimicrobianos, sí, que no son absorbibles, y un tratamiento corto de antibiótico sistémico, cuyo objetivo es reducir la incidencia de infecciones nosocomiales. Este tipo de descontaminación digestiva selectiva fue un estudio que se realizó en las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? No se ha implementado todavía en todas las unidades, pero sí en algunas de mayor complejidad. La descontaminación digestiva selectiva se lo hace a pacientes en las primeras 48 horas al ingreso. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para este tipo de descontaminación? ¿Sí? Son pacientes que son sometidos a ventilación mecánica más de 48 horas y que requieren la colocación de una sonda nasogástrica. Son criterios de exclusión, ¿sí? Menores de 16 años, mujeres embarazadas, ¿sí? Pacientes que hayan tenido alergia a los medicamentos que vamos a utilizar de primera elección dentro de lo que estamos realizando este estudio, y pacientes que no requieran sonda nasogástrica. No es criterio de exclusión de este tipo de descontaminación la gravedad de la enfermedad con la que ingresa el paciente
La infección, si es que presentara antes del ingreso, ¿sí? Una cirugía abdominal grande, un hilio paralítico o un antibiótico terapia previa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente ya viene recibiendo antibióticos, ¿sí? Este tipo de descontaminación, ¿sí? Va aplicados a unos principales puntos. Los principales puntos que conlleva esta descontaminación son los antibióticos parenterales. El antibiótico parenteral de primera elección es la ceftriaxona. Entonces, según este tipo de antibióticos y según la decisión médica, se adopta un protocolo de administración. Los antibióticos tópicos de igual manera, ¿sí? La higiene y la asepsia de cada procedimiento y los cultivos de vigilancia que tenemos durante el periodo de estancia del paciente y que son los cultivos que se toman según el protocolo de cada institución, que deben ser en días en donde no sea un periodo laboral. ¿A qué se basa esta descontaminación digestiva selectiva? ¿Sí? Primero, a erradicar las bacterias que son propias del cuerpo, ¿sí? Son propias del organismo, pero que al momento del ingreso a la unidad de cuidados intensivos se pueden volver patógenas. La higiene de la cavidad oral se lo debe hacer con clorexidina, ¿sí? Tras asegurar una adecuada fijación del tubo endotraqueal, ¿sí? Y comprobar una adecuada insuflación del balón que conlleva ese, o del bajo del tubo endotraqueal. La higiene de la cavidad oral se lo realizará o se lo debe realizar en cada turno, ¿sí? Tratemos de que la higiene oral, ¿sí? Todo lo que es la boca, se lo debe realizar con un cepillo de dientes si el paciente sostiene pasta dental o con un enjuague que contenga clorexidina para evitar la proliferación de bacterias en la mucosa oral. La aplicación de la pasta en la cavidad oral, esta aplicación de esta pasta es una preparación que se lo realiza con gentamicina, colistina y anfotericina al 2% y en cantidades iguales. Es una pasta similar a un gel, ¿sí? Similar a un gel. Se lo realiza y se lo logra colocar con un bajalenguas en la cavidad en la cavidad orofaringea, siempre y cuando no tenga clorexidina, ¿sí? Esta aplicación de esta pasta lo hacemos cada 12 horas, en el turno de la mañana y en el turno de la noche. Esta pasta, así como ustedes ven, son antibióticos y ayudan a prevenir la proliferación de bacterias en la orofaringe, ¿sí? Cuando los pacientes están con una sonda nasogástrica, ¿sí? Se debe colocar una solución para desinfección de una descontaminación digestiva selectiva que se prepara en 100 cc de solución salina. Se coloca 80 miligramos de gentamicina, 100 miligramos de colistina y 500 miligramos de anfotericina. De esta solución preparada en los 100 cc de solución salina, se coloca por la sonda nasogástrica 10 cc directa al estómago. Cuando el paciente está colocado sonda nasogástrica de doble vía o muy larga que va hasta la yeyonostomía, ¿sí? Hasta el yeyuno, ahí tiene dos entradas. Entonces, la una entrada va directo a lo que es el estómago y la otra va al yeyuno. Cuando está con ese tipo de sondas, ¿sí? La administración de esta solución, de esta concentración de solución descontaminante, va directo a lo que es el yeyuno, a la parte yeyunodenal, yeyunodenal, hasta allá. Entonces, ¿qué es este tipo de solución que se prepara? Sí, es un tipo de medicación que enteramente no es absorbida. Tanto la pasta para la cavidad oral como la solución que va a la sonda enteral no son absorbibles.
Es simplemente para que minimice el efecto de las bacterias propias del cuerpo, para que minimice el efecto que yo hago o que produzco al colocar un objeto extraño, por ejemplo, una sonda nasogástrica al paciente, es un cuerpo extraño, va a producir algún tipo de inmunidad y las bacterias que son propias de adentro del estómago van a provocar una infección. Entonces, para evitar esa infección, se coloca esto. Cuando se coloca esta solución de 10 cc de esta preparación, se espera 1 hora, ¿sí? Cerrada la sonda para iniciar la alimentación. ¿Con qué fin se espera? Con el fin de evitar que los componentes de la dieta impidan la acción de estos medicamentos, ¿sí? Una vez que pasó el tiempo transcurrido en donde ya se administró esta solución descontaminante, se puede administrar la dieta, pero teniendo la precaución de un correcto lavado de la sonda nasogástrica. No puede quedar residuos de dieta en ninguna sonda de alimentación enteral. Entonces, la sonda nasogástrica debe permanecer limpia, ¿sí? Y se debe realizar ese lavado previo. Estos dos tipos de medicación deben ser preparados individualmente para cada paciente, ¿sí? Y tanto la pasta para la cavidad oral como la solución que se va a administrar al paciente a nivel enteral deben permanecer en refrigeración y su duración de la preparación son 24 horas. No puede exceder ese tiempo porque ya no tiene la misma acción. Las infecciones adquiridas en la UCI con la descontaminación digestiva selectiva, lo que tratamos mayormente sería de evitar son las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. La neumonía está reconocida como una de las causas más importantes de la infección adquirida en lo que son cuidados intensivos. Las neumonías asociadas a la ventilación mecánica son producidas ¿por qué? Porque al momento de realizar el aseo del paciente, sí, no nos damos cuenta que el agua o la solución que estamos realizando, el aseo, el paciente tiene en la parte posterior y se puede producir microaspiraciones y conllevar a una neumonía asociada a la ventilación. Cuando realizamos la descontaminación selectiva de la cavidad oral, hacemos con un bajalenguas la colocación de la pasta que les indiqué la preparación por todos los bordes de la boca. Si el paciente presenta traqueostomía, la pasta también va colocada al inicio del estómago y este cambio se lo debe realizar o limpieza, principalmente al inicio con clorexidina, sí, una buena limpieza del estómago, del traqueotomo, y de ahí la colocación de la pasta. Esto evita la proliferación de bacterias a nivel del traqueostomo, ¿sí? Y con eso podemos ayudar a minimizar el aparecimiento de infecciones y asociar una infección también a lo que es la ventilación mecánica. Al momento que un paciente, estamos manejando un paciente en UCI que está entubado, que está conectado a un respirador, existen trastornos de deglución, ¿sí? Existe colonización de la orofaringia y se pueden dar neumonías aspirativas. Los trastornos de deglución son provocados tanto por el uso de medicación que pueden ser sedantes, relajantes, analgésicos, disminuyen el nivel de conciencia, impiden el reflejo de deglución, ¿sí? Enfermedades esofágicas, podría haber una estrechez de esófago, en donde son necesarias las colocaciones de las sondas nasogástricas o las orogástricas, ¿sí? En un paciente igual que ha sufrido un accidente cerebrovascular, también hay dificultad del tono de deglución, incluso el paciente puede llegar a aspirar, incluso estando despierto, un paciente que haya sufrido un ACV, que está despierto, que tiene el deterioro de su lado complicado, pero tiene dificultad en la deglución. Entonces hay que tener mucha precaución para evitar estos trastornos. La colonización de la orofaringe, sí, se da por la edad, por la mal conservación sería de las piezas dentarias, sí.
la desnutrición que existe mucho en otros pacientes, los malos hábitos como son el uso de tabaco, de alcohol, ¿sí? Como les decía, una mala higiene dental, ¿sí? Y el uso también de antibióticos. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, pasa de una enfermedad que está sufriendo dentro de su entorno familiar, recibió ya un tipo de antibióticos, el antibiótico, por más simple o por de primera elección que sea, siempre va a bajar la flora bacteriana propia del cuerpo, ¿sí? Y hace que ingresen otro tipo de bacterias agresivas que pueden producir infecciones. Como les decía y recalco nuevamente, el riesgo de aparecimiento de lo que son las infecciones en UCI y de las infecciones asociadas a la ventilación mecánica son primero los portadores de sondas nasogástricas para que exista una colonización en la orofaringe, un paciente intubado orotraquealmente o un paciente que se realiza una traqueotomía. Si el paciente está entubado, ¿sí? O el paciente presenta una traqueostomía, la técnica de aspiración de secreciones es de manera estéril, ¿sí? Al momento de realizar esa técnica estéril, yo trato, ¿sí? No logro, sino trato de minimizar, ¿sí? Las complicaciones que puede tener ese paciente si yo no hago un procedimiento de la manera adecuada. Si, por ejemplo, en el paciente que está con una sonda nasogástrica, le doy la dieta, no tomo la precaución del lavado correcto de la sonda, le dejo con residuos de comida. Esos residuos va a provocar una proliferación de bacterias que va a concluir en una complicación del paciente, ¿sí? Y de igual manera, si por ejemplo un paciente está entubado, al momento de realizar la aspiración de secreciones, ¿sí? Estoy con un circuito que no dispongo, un circuito cerrado de aspiración, que sería lo óptimo, me toca aspirar de manera abierta, tengo que hacerlo con las medidas de precaución que se llevan, al igual que un paciente que está con una traqueostomía. El paciente que está con una traqueotomía es un paciente que tiene una herida expuesta, ¿sí? Al ambiente y que por ahí pueden ingresar las bacterias y provocar un daño. Otras complicaciones que se dan en el paciente al momento del ingreso, ¿sí? Son las infecciones relacionadas, como les decía, a la colocación de los catéteres urinarios. Dentro de lo que son los catéteres urinarios, ¿sí? La técnica, ¿sí? Cuando no se realiza la colocación de una manera adecuada, produce una infección al paciente. Con todas las complicaciones que conlleva, sí hay que tener precaución y de valorar cómo está colocándose esa sonda vesical. Este tipo de sondas ustedes ven, sí, cuando un paciente ingresa por primera vez a la unidad de cuidados intensivos, las sondas que vienen, sí, colocadas en el paciente, están rotuladas las fechas de colocación. Tienen que fijarse el tiempo que tiene ya colocada esa sonda, ¿sí? Si el tiempo excede ya el tiempo, hay que retirarla y colocar una nueva sonda, ¿sí? Para evitar las complicaciones del paciente. El residuo de orina que ingresa, ¿sí? Con el que ingresa el paciente, no se lo toma en cuenta, se lo toma la diuresis, se le toma en cuenta la diuresis que presenta dentro de la unidad, ¿sí? Se registra, por ejemplo, paciente ingresa con 300 cc de orina, pero no se evidencia como para el control de ingesta y excreta de líquidos en la bitácora del paciente. Vuelvo y repito que las bacteremias primarias, que son aquellas que se relacionan a los catéteres vasculares, en donde es importante la técnica estéril, asepsia y antisepsia de los sitios de punción y de la buena correcta utilización de las medidas de protección que voy a utilizar para la colocación de estos dispositivos. Sí, las bacteremias secundarias se deben, por ejemplo, a pacientes que por la condición, por su medicación que han recibido, por su patología sobreañadida, presentan otro tipo de infecciones, ¿sí? Esas son las infecciones, las bacteremias secundarias, ¿sí? Por ejemplo, un paciente diabético
que ingresa con una glicemia elevada. Necesito colocar una sonda Foley. Ustedes saben que el azúcar se elimina por la orina. Entonces, esos residuos de azúcar que quedan en el trayecto de la salida de la orina, ahí en ese trayecto existe colonización de bacterias que van a producir una infección al paciente. Pero en este caso no sería por la colocación del dispositivo, sino porque ya tiene esa infección propia el paciente por su patología que está presentando. Los fundamentos en sí de las patologías, tenemos que el uso de antimicrobianos, ¿sí?, que son enterales, no son absorbibles. Debemos tener en cuenta estos fundamentos en lo que es la colocación de la descontaminación digestiva selectiva. Que los antimicrobianos que utilizamos enteralmente no son absorbibles, ¿sí? La gentamicina, la anfotericina y el colistin no son absorbibles. Y lo que va a provocar es una disminución, no del 100%, sino una disminución de la flora que puede causar esa enfermedad. Estos antibióticos se eliminan en las deposiciones del paciente, pueden presentar deposiciones diarreicas, sí, por 2 o 3 ocasiones, y que hay que controlar y hay que estar variables para ver las características de esas deposiciones, ¿sí? Cuando esas deposiciones son más de las que esperamos, ¿sí?, para la eliminación de estos medicamentos, sí, se debe comunicar al médico para hacer un cultivo de estas heces y ver qué bacteria puede estarnos provocando. Los antimicrobianos intravenosos administramos en UCI son de gran importancia dentro de los primeros días de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La primera elección que en la mayoría de estudios que se hizo de la descontaminación digestiva selectiva, se lo hizo con la ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, ¿sí? Dentro de las 72 horas que ingresó el paciente. Sí, de esta manera logramos bajar la flora infecciosa y se pudo tener una mejor tolerancia a los antibióticos de mayor elección. Las medidas higiénicas para prevenir la colonización, ¿sí?, de los medios en donde vamos a trabajar, van enfocadas a prevenir las infecciones cruzadas entre los enfermos y el medio ambiente del enfermo, ¿sí? Estas medidas higiénicas, como son el baño del paciente, el cuidado del paciente, de los accesos del paciente y el aseo de la cavidad oral, tiende a ser de mejor eficiencia si se trabaja en equipo, ¿sí? Cuando yo estoy brindando una atención al paciente, sí, empiezo cefalocaudal, ¿sí? Termino con un lavado de manos específico y la ropa que voy a utilizar del paciente debe ser para el paciente limpia, traído ese momento. No puedo decir que la sábana que está ocupando en un paciente, como está limpia, le puedo utilizar en el otro paciente. No, son accesorios de cada paciente. El uso de guantes no exime del lavado de manos, ¿sí? No porque tengo guantes para trabajar con los 2 pacientes, no me lavo las manos en todo el turno, ¿no es cierto? No debe así, debemos tener en cuenta siempre los 5 momentos de lavado de manos. Y también es importante las limpiezas de las unidades que se ocupen, de la cama, del respirador, del ventilador, del monitor, de la manera que ya les indiqué. Las tomas de muestra de la orofaringe y recto se los hace, sí, según protocolo de cada institución. Por lo general se les hace en un día que no sea laborable, ¿sí? Un día, por ejemplo, puede ser un sábado o un domingo, en donde se toman las muestras de manera estéril, ¿sí? Tanto de la orofaringe unisopado como del recto unisepado y de las muestras del aspirador traqueal. ¿Para qué hacemos esto? Para verificar qué bacterias están colonizando mi paciente y brindar una atención óptima a mi paciente. Hasta ahí
llegamos con mi exposición, por favor. Si hay preguntas, que me ayuden. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a las personas que tengan alguna consulta sobre el tema de hoy o tal vez alguna que se quedó pendiente de ayer, pueden hacerla. Si ustedes desean, tenemos la opción de alzar la mano. Si ustedes desean, tal vez que les habilitemos el audio para que puedan hacer una pregunta un poquito más directa a la licenciada sin ningún problema. Si no, tienen siempre el chat para que puedan ya comenzar a hacer las preguntas. A ver. A ver, tengo a Joana que alzó la mano. Le voy a reactivar el audio, por favor, cuando usted guste. De todas maneras, tenemos las preguntas en el chat. Buenas noches, licenciada. Primero le felicito por su exposición, estuvo muy clara y concisa. Licen, yo tengo una pregunta. No sé, a las pacientes que son código B24, ¿cómo debemos manejarles? ¿Qué tipo de aislamiento debemos llevar? Y si en casos de que hagamos cirugías con estas pacientes, ¿deberíamos realizar desinfección terminal o cómo sería el proceso, Milicen? Muchas gracias. Ya. En las pacientes de código B24 es un aislamiento protector, ¿sí? Tanto para el personal como para el paciente. En una paciente de código B24 sí manejamos diferentes fluidos, principalmente al momento de canalizar vías, al momento de hacer cualquier procedimiento invasivo, debe el personal colocarse guantes, debe colocarse una bata, ¿sí? Gafas protectoras por el riesgo que existe de salida de líquidos y con eso brindar la atención al paciente. La desinfección en sí terminal depende de la patología que haya presentado o de que esté presentando ese momento el paciente, ¿no es cierto? Recordemos que el VIH es una patología que es la principal, pero tiene múltiples patologías. En sí el paciente cuando ingresa crítico, ingresa porque tiene una carga viral alta, pero tiene otra patología sobreañadida. Sí, puede ser esto una tuberculosis o puede ser un linfoma de No-Hodgkin. Por ejemplo, en la tuberculosis, si está un paciente de HIV y está relacionado con una tuberculosis, yo tengo que utilizar un aislamiento respiratorio. El paciente tiene que estar aislado en una habitación sola o lo más lejos posible, ¿sí? Y la persona que le va a atender debe utilizar una mascarilla N95 que impida, ¿sí?, la contaminación de ese paciente al personal. ¿Sí? Si, por ejemplo, el paciente de VIH ingresa con un diagnóstico secundario de un linfoma No-Hodgkin, lo que yo necesito es un aislamiento protector para el paciente, porque él, además de ser un paciente que por ende está inmunodeprimido, está presentando otra patología que está complicando su estado de salud. En sí, los pacientes de VIH se complican cuando ya entran en una fase SIDA, ¿sí? Y más no se mueren por en sí tener el virus, sino por la patología sobreañadida que tiene ese paciente. La descontaminación de la unidad, ustedes ven que el virus al ambiente dura vivo 2 minutos, entonces se debería hacer como una desinfección normal. ¿Sí? Primero una desinfección con un detergente enzimático, ¿sí? Un poco de una compresa de agua y con el desinfectante de elección de cada servicio, que puede ser cualquier tipo de amonio. Eso es mi lista. Espero que haya sido resuelta su duda. Hay otras preguntas ya en el chat, Lisa, no sé si tal vez ya las puede seguir leyendo. Aquí tengo una pregunta que me dicen que les ayude con los cuidados de la sonda nasogástrica. Los cuidados en sí de los pacientes con sonda nasogástrica van encaminados primero a la función que va a cumplir la sonda nasogástrica. Si, por ejemplo, una sonda nasogástrica se la coloca para una descompresión abdominal, el cuidado, a más de la fijación que debe tener al paciente, sí que debe ser una fijación correcta, adecuada, sí, teniendo como precaución de no
de agarrar solamente las líneas que le va a cubrir al paciente. Muchas veces yo voy a mis unidades y veo que está cubierta por prácticamente casi toda la cara del paciente sosteniendo una sonda nasogástrica. Entonces, esa educación deben recibirlo del personal que es más antiguo, es decir, bueno, preguntar, ¿no? ¿Cómo le fijo esa sonda? Ya, eso va encaminado a la fijación de lo que es la sonda nasogástrica. Cuando es una sonda nasogástrica introducida para descompresión, ¿sí? La sonda tiene que permanecer a caída libre. ¿Qué quiero decir esto? Que la sonda permanece todo el tiempo abierta, conectada a una funda recolectora para evidenciar el líquido que empieza a eliminar del paciente. Incluso este tipo de sondas o de este tipo de indicación que se queda, se lo coloca en cirugías en donde los pacientes son de intestinales o son de abdominales más, en donde son extensas, ¿sí? Y el paciente requiere un ayuno, ¿sí? Prolongado. Este tipo de sondas ayudan a la eliminación de gases, a la eliminación del líquido bilioso que se produce post cirugía para evitar el problemas en los pacientes, ¿sí? Esa es la colocación de la sonda para tipo descompresivo. Cuando existe este tipo de residuo gástrico, la enfermera lo que hace es cambiar cada turno, medir, anotar en el control de ingesta y anotar las características del líquido que está produciendo esa sonda. Con eso el médico evalúa, valora y continúa el tratamiento, ¿sí? La sonda nasogástrica, cuando es colocada para alimentación, ¿sí? Se le debe permanecer cerrada, ¿sí? Sea con algún dispositivo tipo tapón, o a su vez muchas veces le acodan a la sonda, con la misma sonda realizan como un taponcito. Esa sonda debe permanecer limpia, sin residuos de comida. La alimentación enteral que recibe el paciente no debe ser brusca la administración, ¿sí? Debe ser a caída libre, ¿sí? Conecto mi jeringuilla de alimentación a mi sonda nasogástrica, coloco la alimentación y dejo que por gravedad pase solita la dieta del paciente. Si yo hago que esa dieta ingrese de manera brusca, ¿sí? Con el émbolo de la jeringuilla de alimentación, le mando muy bruscamente la alimentación, ¿sí? Ese tipo de maniobras producen una dilatación de las paredes del estómago y puede provocar diarreas en el paciente. Muchas ocasiones hemos visto que incluso se llenan de gases porque les mandan de una forma brusca las alimentaciones, como administrar una medicación con una jeringuilla, y eso hace que la pared del estómago incluso se produzcan úlceras dentro de lo que es el estómago. Por eso la dieta debe ser a caída libre y de forma lenta, al momento que ingrese la dieta. Luego que se acaba de la administración de la dieta, se realiza un lavado de la sonda con más o menos unos 40 cc de agua. Entonces yo veo que en mi sonda ya no tengo residuo de comida, la vuelvo a cerrar y la dejo. Cuando voy a iniciar una nueva dieta o a un nuevo horario diferente en la dieta, primero debo observar el residuo gástrico. Realizo una aspiración suave, ¿sí? No brusca, suave, de la sonda y veo la cantidad de residuo gástrico. Cuando yo veo la cantidad de residuo gástrico, si mi residuo gástrico es mayor a 300, suspendo esa toma de la dieta, ¿sí? Porque tengo residuo. Eso quiere decir que el paciente no me está absorbiendo la dieta, ¿sí? Entonces, al momento que no me está absorbiendo la dieta, yo no puedo volver a poner sobre la misma dieta otra dieta. Voy a provocar una distensión abdominal en el paciente, ¿sí? Cuando mi residuo es mayor a 300, suspendo la dieta, ¿sí? Si a la siguiente toma observo un residuo menor, empiezo por 25, 50, 75, según tolerancia de la dieta, ¿sí? Pero si sigo viendo residuo, comunico al médico, y si veo ese estómago, valoro, palpo a nivel estomacal y veo que existe una dilatación, no es una distensión abdominal, ¿sí? ¿Qué hago? Coloco una sonda a caída libre, sea que elimine gas o sea que empiece a eliminar todo ese líquido de residuo. Eso es. Me preguntan si se utiliza el Vircon al momento de la desinfección del área. Claro,
El Virkon es un amonio, está indicado en lo específico en la desinfección, tanto de instrumental quirúrgico, de material que se utilice en el paciente, de piso y paredes para la desinfección. Es el que actualmente se está utilizando. Por la pandemia se comenzó a utilizar las sales de cloro, pero actualmente ya se comenzó nuevamente a utilizar el Virkon. Ya, aquí me están preguntando cuáles son los pasos del retiro de la bioseguridad. Lamentablemente no les pude traer un video que hicimos en mi hospital. Se me pasó, mil disculpas. Pero en sí los pasos del retiro del EPP, del equipo de protección personal, ¿sí? Cuando nosotros entramos a un área COVID, ¿sí? Entramos con doble guante, ¿sí? Empezamos primero con el primer par de guantes, nos sacamos la bata, ¿sí? Después nos sacamos el visor, las gafas, ¿sí? Lo último que hacemos en retirarnos es la mascarilla. Al momento, y para retiro de las prendas de protección, en el momento ahorita que estamos de la pandemia, por cada prenda que se retire, ¿sí? Se hace una desinfección de las manos. Por ejemplo, si me retiré el primer par de guantes, descarto desinfección de las manos, me retiro la bata, desinfección de las manos y así con cada pieza, ¿sí? Todo se retira, ¿sí? Paso por paso, tratando de que la parte que esté expuesta hacia el ambiente o hacia el paciente que está contaminado quede hacia el interior. Lo que yo maneje sea la parte interna, lo que estuvo en contacto conmigo, ¿sí? Al final, usted se retira los guantes, se lava bien las manos con los 5 correctos y se retira el respirador, ¿sí? La última parte que se retira es el respirador N95, ¿sí? Que esa es nuestra manera de protección. A ver. Me preguntan que cuáles son los cuidados de enfermería específicos al momento de realizar la aspiración de secreciones en pacientes con traqueostomía. Los cuidados de enfermería son principalmente enfocados a realizar una buena aspiración. Yo necesito llevar a mi unidad todo lo que necesito para realizar la aspiración, la sonda de succión, verificar que la succión esté funcional, gasas estériles para realizar el procedimiento, los guantes, ¿sí? Y la solución que yo voy a ayudarme para realizar el lavado de la sonda, ¿no es cierto? Todo el procedimiento que se va a hacer es de manera estéril. Los cuidados que yo en sí debo tener es de evitar el menor tiempo posible que el paciente esté sin aporte de oxígeno. Si un paciente que está con traqueostomía y está conectado a ventilación mecánica, hay que primero hiperoxigenar. Le doy oxígeno al 100% durante 2 minutos y procedo a realizar el procedimiento, ¿sí? Colocar la sonda, el equipo de succión, colocarme los guantes estériles. Si puedo tener colaboración de otra persona que me ayude retirando el circuito que está conectado al paciente, sí, mucho mejor. Y si no, con una gasita estéril, con mi mano menos dominante, que es la izquierda, retiro, ¿sí? La parte del ventilador y con la derecha procedo a realizar, ¿sí? Evitando contaminar en lo más posible. La sonda tiene que entrar casi completa, ¿sí? Pero, ojo, sin realizar el taponamiento de la succión, ¿sí? Porque al momento que yo hago el taponamiento, hago el vacío para el aspirado de secreciones. Si yo ingreso, recordemos que el traqueotomo no tiene más de unos 15 centímetros de largo, ¿no es cierto? Y mi sonda tiene una totalidad de 30. Entonces, si yo voy a meter la sonda a la tráquea y meto cerrado, realizado el taponamiento, puedo provocar daño desde arriba, porque empieza a succionar y empieza a sacar tejido, ¿no es cierto? La sonda en sí tiene que entrar desclampeada hasta el fondo en un solo movimiento, ¿sí? Y retiro, ¿sí? Haciendo vacío en un solo movimiento.
despacio, tampoco brusco, sino despacio, entre que destapo, aspiro, saco y limpio. Y lavo en la solución. ¿Sí? Hay que tratar de mantener los cuidados de esterilidad del procedimiento y sobre todo ese cuidado, que la sonda al momento que entra a la tráquea, al contacto con la tráquea, igual por el tubo, tiene que entrar sin realizar vacío. Y al momento del retiro de la sonda, ahí es donde hago el vacío. ¿Sí? Listo. Ya, aquí me preguntan el uso de la solución mágica para la limpieza de la cavidad bucal, perdón. Como les decía, cuando hay una descontaminación digestiva selectiva, se lo hace con gentamicina. Recuerden que les dije, esta medicación no es absorbible, ¿sí? Es como un gelcito que se prepara y se lo coloca en toda la boca. Cuando por A o B razones en los servicios no disponemos de este tipo de pastas o de este tipo de preparaciones, muchas de las veces los pacientes empiezan a tener el famoso muguet, ¿sí? Que no es más que una colonización de hongos en la boca, ¿sí? ¿Qué produce esta colonización de hongos? Produce lesiones en la lengua, en las mejillas, en el paladar, entre los dientes. Incluso existen lesiones hacia afuera, ¿no es cierto? Por herpes, por lo que sea. Este tipo de solución, ¿sí? Se prepara cuando el paciente está entubado, como está sedado, se lo realiza un lavado con nistatina. La nistatina se lo coloca 10 cc en medio vasito de agua, se remoja esas gasas y se limpia toda la boquita, incluso para sacar la pasta o la lengua saburral que empiezan a presentar los pacientes. Se realiza ese lavado. Pero si el paciente está despierto, ¿sí? El hecho de limpiar toda la cavidad oral produce demasiado dolor. Incluso no sé si a algunas de ustedes les ha pasado que tienen un jueguito, decimos ahí en la lengüita o en el labio, produce mucho dolor. Imagínense si está colonizado de hongos. Las aftas que se forman son muy grandes y muy, muy dolorosas. ¿Qué hago yo en estas circunstancias para garantizar el lavado? Preparo en 50 cc de solución salina, pongo 12 cc de silocaína sin epinefrina, ¿sí? De la azulita, y pongo 10 cc de nistatina. Esta solución preparo. Y lo que primero hago es impregnar en las aftas del paciente. Y va a ayudar mucho la silocaína. Dejo actuar, ¿sí? Impregnado unas 2 o 3 veces, unos 5 a 6 minutitos, y el paciente me va a dejar hacer el lavado de la cavidad oral, ¿sí? Más minucioso, más limpio, y de esta manera puedo hacerlo. Si el paciente ya me colabora, ¿sí? Ya está extubado, pero está con dolor en la boquita, con esas aftas, esa preparación que yo he hecho, le hago que haga 2 buchadas, ¿sí? En una semiluna, una buchadita, otra buchadita, ¿sí? Y de ahí espero un tiempo y procedo a la limpieza total. Le doy un cepillito con pasta dental que me ayude y se hace el paciente, ¿sí? En pacientes que están inmunodeprimidos, ¿sí? Simplemente la preparación se lo hace con nistatina, 10 cc de nistatina y agua de bidón, por ejemplo, puede ser, ¿sí? Se prepara unos 50 cc, se hace 2 buchadas, ¿sí? Y la tercera buchada que se hace el enjuague, se traga el paciente. Es para ayudar a prevenir los hongos más adentro, en lo que es esófago, ¿sí? Y estómago muchas veces se producen estas infecciones. Otra pregunta, dice, ¿cada qué tiempo es recomendado el cambio de sonda nasogástrica? Cervicales, dice. Y en un paciente. Los cambios de sonda nasogástrica, mientras la sonda esté permeable, no se realiza ningún cambio. Cuando por cuidados malos o mal orientados se produce un taponamiento de las sondas, ¿sí? Nasogástricas, lo que se hace es lavarlas con agua tibia, ¿sí? No muy caliente. Se le deja el agua tibia
Esto hace que el residuo de la dieta se afloje y pueda pasar. Pero si después de estas medidas de lavado no existe un resultado de la sonda, es necesario el cambio, ¿sí? Esto lo decide el médico. Nosotros solamente comunicamos lo que está pasando con esa sonda nasogástrica y seguimos trabajando. El médico decide si le cambia o le coloca una de mayor calibre o una de menor calibre que facilite también la alimentación. Porque a veces las alimentaciones, las nutriciones enterales vienen demasiado espesas. Sí, si yo veo que esa nutrición enteral está muy espesa, lo que hago es utilizar agua del botellón. Diluyo un poco más la dieta y administro. ¿Sí? Entonces, pero siempre teniendo en cuenta el residuo gástrico que existe. Como les decía, cuando hay un residuo gástrico mayor de 300 se suspende la dieta. Si sigue habiendo ese producto, ese residuo gástrico, se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo y muchas veces también se administra un procinético, que debe ser tipo metoclopramid, para que ayude a la digestión del paciente y pueda recuperar el peristaltismo del intestino. A ver. No, ya no tengo más tema de noche. Ya, aquí me preguntan con los cuidados de enfermería de los accesos vasculares. Dice, a excepción de la vigilancia de los signos de infección. El cuidado de los accesos vasculares van encaminados a la identificación de los principales signos de infección, como son el eritema, el calor, el dolor. ¿Qué cuidados debo yo tener? Si, por ejemplo, un acceso vascular es periférico, yo debo ver las características. Si el paciente dice, me duele, si toco, no de una manera brusca, sino de una manera ligera, toco y el paciente dice, ay, me duele. Yo veo un sitio ya enrojecido, un ligero edema. Es preferible retirar ese catéter y colocar un nuevo, con todas las medidas de seguridad. Sí, si por ejemplo el equipo que yo estoy utilizando estuvo en contacto con la superficie o la cama del paciente, no estuvo protegido, si dispongo de otro equipo, lo cambio ese equipo. Si no dispongo, realizo un lavado con solución salina y paso, sí, solución desinfectante de manera aerosol, no mojando en la torunda y pasando, sí, de manera aerosol le echo, sí, y con una gasa estéril limpio la punta y conecto a la vía, ¿sí? Esa descontaminación, ese procedimiento ayuda mucho a que el paciente no reciba. A veces por la premura del tiempo digo, ay, no le conecto. Pero ese hecho de coger de ese equipo que supuestamente tiene que ser estéril, ¿sí? Hagamos cuenta que está yendo al torrente sanguíneo y que nos entre una bacteria, se produce una bacteriemia y puede provocar otro cuidado más añadido al paciente. La curación de los accesos vasculares periféricos, si el paciente no presenta dificultad, si al momento que yo le veo el acceso está permeable, no tiene dolor, está funcional, lo realizo la curación cada 48 horas o si es necesaria la curación. Pero si yo veo que el paciente está muy inquieto, el acceso aparentemente está bien, pero los esparadrapitos con lo que está fijado ya está movido, realizo una limpieza con una torunda de alcohol desde el sitio de ingreso del catéter hacia afuera, no regreso, ¿sí? Limpio y hacia afuera. Limpio ese catéter y coloco un nuevo material de fijación. Cuando canalizo accesos periféricos debo hacerlo con guantes. Es muy difícil, sí, pero es la norma. Porque el uso de guantes, sí, previene también infecciones por VIH, por si acaso reproduzca un pinchazo al personal, ¿sí? Por eso se debe hacer con guantes. En lo que son los accesos vasculares centrales, igual, el mismo cuidado del equipo que está infundiéndose, del cambio de los dispositivos cada 72 horas y del sitio de curación. Ojo, el acceso vascular central se lo realiza la curación de manera estéril, no como el acceso periférico.
¿sí? Sino como de manera estéril. Tengo que tener un par de guantes estériles, gasas estériles, y voy desde adentro hacia afuera, hacia las ramas, sin regresar. Bueno, mi pregunta, que en algunas unidades existe la solución de Avagar. ¿Qué tan rico? O sea, sería de ver qué contiene esa solución, porque para desinfección de unidades se está utilizando los 3 tipos de desinfectantes, como son las sales de cloro, el Virkon o los amonios cuaternarios, ¿sí? Y para higienización de manos, es recomendable que hay que ver el producto, debe tener alcohol al 70%, ¿sí? O verificar que otro tipo de agente contengan, no sé cómo sería esta preparación, no le podría ayudar. Esto ya lo repetí. Ya, me preguntan cuántos días dura una sonda vesical. En algunas instituciones las hacen durar 8 días, pero en otras por la disponibilidad de la sonda lo hacen hasta 15 días. Sí, cuando el paciente ya se va de alta son 15 días, eso es un protocolo que debe acudir para el cambio de sonda. Por eso yo les decía que al momento que ingresa el paciente se debe tomar en cuenta la fecha en la que fue colocada la sonda. Si por ejemplo el paciente me ingresó el 25, y yo le veo la fecha de colocación, está el 20, ¿sí? Entonces ya son 5 días, ya solo tengo 3 días que necesito el cambio de sonda, ¿sí? Para la toma de un cultivo. Pero si, por ejemplo, por A o B razones, un paciente ingresó y no tiene fecha específica de colocación de la sonda, ¿sí? Ese rato hay que comunicarle al médico y pedir el cambio de sonda y tener la precaución de rotular en un extremito de la sonda la fecha de colocación de la sonda. La sonda Foley no puede quedar arrastrando el piso, tiene que siempre estar sujeta a la unidad del paciente. Recuerden que la sonda está conectada a lo que es la vejiga, y la vejiga, la orina de adentro es estéril, salvo que ya se contaminó y tenga alguna bacteria. Pero en muchas ocasiones igual, ¿no? Se ha dado casos que al momento de la movilización del paciente se desconectan las sondas vesicales de las fundas recolectoras. En ese caso se debería coger una gasa estéril empapada de alcohol, desinfectar el puerto si no dispongo de fundas recolectoras en el servicio. Y hasta que me traigan comprando o adquirir la sonda, entonces no le puedo dejar al paciente sin funda recolectora porque tengo más riesgo de ingreso de bacterias, ¿no es cierto? Entonces lo que realizo es con una gasita estéril, una desinfección del sitio de unión de la sonda y procedo a la conexión. Eso, mi señora. Ya, los catéteres venosos centrales, con los cuidados adecuados, tienen una duración de 1 mes hasta 3 meses, dependiendo si no existe signos de infección. Un catéter venoso central, sí, se lo debe curar cada 48 horas, con las medidas de asepsia de cada paciente, sí, que se va a utilizar en cada paciente. Si el acceso vascular, ¿sí? Ya no es necesario en el paciente esa vía central, ¿sí? Hay que retirarlo y colocar una vía periférica, ¿sí? Porque más daño hago teniendo un paciente con un catéter central, que solo estoy pasando una hidratación y tengo más riesgo de contaminación, ¿sí? Es necesario consultar con el médico. Si sabe que, doctor, el paciente está recibiendo solamente hidratación, va 3 días con hidratación, puedo retirar ese acceso vascular. El doctor le autoriza. Si sí él autoriza, colocamos un acceso periférico y retiramos ese central. Pero siempre hay que tener precauciones porque son catéteres que van directo a la aurícula y se producen bacteremias o sepsis en menores tiempos. No tengo más preguntas. Les agradezco mucho por la atención prestada.
Si hay alguna otra pregunta. ¿No? ¿No tenemos más preguntas ya, licenciada? No, ya no las tengo más. Ya, perfecto. Creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias, licenciada. Nos vemos la próxima semana con usted de nuevo. Y a nuestros participantes, por favor, recuerden que mañana también tenemos curso, tenemos un tema interesante con la psicóloga Melanie Ceballos. Eso sería todo. Estamos en contacto por WhatsApp. Que tengan una muy buena noche. Gracias.